Tres guardias de seguridad privada y otros dos cómplices fueron detenidos ayer, o en realidad hoy fue el operativo en Ciudad del Este, producto de un asalto que ocurrió el pasado domingo a la noche. Hay sospechas de que se robaron la suma de 138 millones de guaraníes. Y yo les decía, esto tiene una particularidad, o tal vez dos. Uno son guardias de seguridad, que ya les comenté. La otra particularidad tiene que ver con que creyeron haber robado el registro del video de seguridad, pero no se percataron que había una copia y que con esa copia detectaron quiénes fueron los responsables. Y volvemos entonces hasta el Alto Paraná con nuestra compañera Teresa Fretes para que nos amplíe la información. Teresa, de vuelta estamos contigo y bueno, se aclaró este hecho, ¿no? Asimismo, son 5 personas detenidas en este caso y se recuperó 52 millones de los 138 que se robaron de esta casa, una pollería. Los que perpetraron el hecho recibieron la ayuda de guardias de seguridad del local. Supuestamente estos guardias fueron los que dieron toda la información a los ladrones para que ingresen al local y se lleven ese monto de dinero. Ellos incluso tomaron la debida precaución de llevar todo el equipo del circuito cerrado y así evitar que se sepa de que ellos fueron los que permitieron el acceso de estas personas y que entraron a cara descubierta tranquilamente a robar ese monto de dinero. Lo que no contaban es que este sistema de seguridad tenía una copia de seguridad y cuando revisaron esa copia de seguridad se percataron de que recibieron la ayuda de estos guardias y de esa manera se pudo esclarecer este hecho. La caja de seguridad que se robó del lugar fue arrojada en el kilómetro 18 de Mingaguazú en una laguna. Esta mañana fue rescatado ese dispositivo con ayuda de bomberos de la zona de Mingaguazú y ahora queda como evidencia, ¿verdad? Los guardias detenidos son Ernesto Osorio, Artemio González y Guido Manuel Viveros. Estos son los guardias que supuestamente prestaron ayuda a los dos autores materiales, en este caso Blas Antonio Oviedo y Dionisio Alejandro. Varias evidencias fueron incautadas del poder de estas personas y para el Ministerio Público, tanto como para la policía, es un hecho ya esclarecido y mediante esa copia de seguridad del circuito cerrado es que se pudo determinar de que fueron los responsables de este hecho. Teresa, entiendo que fue la pollería, entiendo que es Pollos Don Juan. Ahora te consulto lo siguiente, a esa hora estaba cerrado el local, no funciona, ¿y por qué tres guardias de seguridad? ¿O tiene tres guardias de seguridad o se asociaron para el efecto? ¿Cómo fue? El local, los funcionarios de los empleados del local, el lunes a la mañana cuando fueron a ingresar en el local, se percataron de que fue robado ese dinero, o sea que en horas de la madrugada no se puede determinar, o sea que ahora con el circuito cerrado se va a determinar exactamente, pero no estaba nadie en el local cuando se produjo el hurto. Estos tres guardias, supuestamente los tres tenían esa complicidad, lo que no podemos precisar es si los tres estaban ese día haciendo la vigilancia, pero sí los tres estarían implicados en la proporción de datos a estas personas sobre el movimiento, sobre la cantidad del dinero y el lugar específico donde se guardaba la recaudación de esa pollería. ¿Y las otras dos personas se asociaron a los guardias o son empleados también? Esas dos personas no tienen ninguna vinculación con la empresa, que son Blas Antonio Oviedo Benítez y Dionisio Alejandro, no tienen ninguna vinculación con la firma. Sí, estos tres guardias que mencionamos prestan servicio permanente en esa empresa. Perdón, Teresa, hay algo que no me quedó claro. Parte del dinero que recuperaron terminaron abandonando. ¿Por qué la habrían abandonado ese monto de dinero? ¿Y qué pasó del resto? El monto más importante se recuperó del poder de uno de los detenidos. El resto del dinero todavía no se pudo precisar porque ellos supuestamente se repartieron ya, cada uno ya tenía el monto consigo que le correspondía por formar parte de esta agrupación para robar. Lo que sí que se recuperó 51 millones y poco más de los 138, del resto del dinero todavía no se sabe nada.
Teresa, aprovechando también que estamos en contacto, sabemos que estuviste esta tarde en una cobertura, un accidente de tránsito. Lastimosamente tenemos que hablar de que nuevamente tuvo consecuencia fatal. Sí, un grave accidente que involucró a varios rodados en el kilómetro 45 del distrito de Minga-Guazú, un ómnibus de larga distancia de la firma Crucero del Este que estaba con varios pasajeros a bordo, una ambulancia, 2 camionetas y un automóvil. Primeramente se registró un accidente entre 2 vehículos en el carril derecho, sentido Ciudad del Este, Asunción. Supuestamente la ambulancia venía para auxiliar a estas víctimas y hizo un giro. Aparentemente el bus quiso adelantarse y ahí se produce la siguiente colisión, ya involucrando al ómnibus que tenía varios pasajeros a bordo. Este bus chocó, luego volcó, quedó de costado. Los bomberos voluntarios tuvieron que utilizar maquinarias hidráulicos, mejor dicho, para en este caso rescatar a las víctimas. Varias de ellas fueron derivadas al centro de salud de Iguazú, otras incluso a Ciudad del Este. 2 personas son las fallecidas en este grave accidente de tránsito que se registró alrededor del mediodía en el distrito de Iguazú. ¿Estas personas iban en el colectivo, decías? Las víctimas fatales iban en el bus. Al menos una de ellas se pudo determinar que sí era pasajero. La otra persona no estaban precisando aún de cuál de los rodados. Los rodados quedaron muy lejos unos de otros. También la policía de especializada de criminalística ya estaba realizando la verificación correspondiente para determinar en este caso qué fue lo que pasó. Los datos preliminares indican de que el bus quiso hacer un adelantamiento, la ambulancia también estaba maniobrando en ese lugar, hubo un choque, quisieron evitar una peor colisión en esa maniobra del bus que es de doble piso, de esos que tienen capacidad de muchos pasajeros, volcó aparatosamente y ahí se produjo el deceso de estas 2 personas. Teresa, a esta hora se conoce ya la identidad de las víctimas, de dónde serían y si nos podés reiterar a qué empresa pertenece el bus siniestrado. El bus pertenece a la empresa Crucero del Este. Acá justamente tenemos el nombre de estas personas que fallecieron. Una es de nacionalidad paraguaya, la otra persona es de nacionalidad brasileña. Estas personas, una de ellas sí viajaba en el bus, la otra persona no se pudo determinar bien en cuál de los vehículos estaba. Hasta hace un rato los policías se tuvieron que repartir porque las víctimas fueron llevadas en varios centros asistenciales. Entonces, para conformar la lista de los heridos, que son aproximadamente 30 personas, tuvieron que estar buscando de hospital en hospital para completar su lista. La víctima de nacionalidad paraguaya es Óscar Alberto Cabrera González, de 59 años, y la víctima de nacionalidad brasileña es Dilson Lisboa de Lima, de 62 años. Estas son las 2 personas fallecidas. El resto de los pasajeros, las demás víctimas, no corren peligro según los reportes policiales. Teresa Fretes, estamos en contacto permanente. Muchas gracias. Saludos a los compañeros del diario Vanguardia. Un abrazo igualmente. Muchas gracias. Nuestra compañera Teresa Fretes completa la información, doble información que nos estaba dando ya a estas horas. Fíjense, un accidente nuevamente con saldo fatal, 2 muertos y 30 heridos. Estamos hablando de un caso que ocurre 48 horas después de otro que se registró en San Pedro, porque ayer toda una familia también prácticamente murió, 4 personas en otro accidente que ocurrió en la zona de San Pedro. Ahora nos estaba comentando Teresa Fretes los detalles de un accidente ocurrido en Iguazú, Alto Paraná. Un paraguayo y un brasileño fueron las víctimas. Estaban en un ómnibus de la empresa Crucero del Este que colisionó con una ambulancia y hay una treintena de heridos. Nos estaba manifestando nuestra compañera, ahí estamos viendo en imágenes las consecuencias de este percance que se registró, reitero, en la zona de Iguazú. Supongo que esto tiene que ver de alguna forma con el clima, que es la lluvia que estaba cayendo, así como también la imprevisión por parte de los conductores. Y es muy importante también hablar de esto. La falta de atención genera este tipo de situaciones. Y voy a decir una obviedad, si todos estuviéramos atentos a la hora de conducir no ocurriría esto, pero ocurre que
no estamos atentos y allí se producen estos hechos que terminamos lamentando, porque fue muy grave. Las imágenes las están describiendo. Ahora mismo estamos hablando de 2 fallecidos. Con una persona que fallezca ya podemos hablar de una situación grave, pero ahora estamos hablando de 2 fallecidos y encima 30 heridos en este caso. Ni siquiera pueden llegar a determinar si los 2 fallecidos pertenecían al bus o pertenecían al otro vehículo involucrado. Sí, nos decía Teresa Fretes, una de las personas estaba en ese bus, pero de la otra persona todavía se sigue indagando y se sigue también ya lamentando a estas horas la pérdida de 2 vidas. Reitero, en la zona de Iguazú, 6 personas ya fallecidas en accidentes de tránsito, ocurrido en San Pedro y en Alto Paraná, en menos de 24 horas, y a tomar las precauciones necesarias, sobre todo porque estamos teniendo un tiempo inestable. Las lluvias también complican muchas veces nuestras rutas, y nuestras rutas precisamente tampoco se encuentran en buen estado. Así es que a disminuir la velocidad y a tomar atención y a no subestimar sobre todo a las rutas del país para evitar nuevos hechos que tengamos que estar lamentando. Y lo otro que nos estaba comentando también nuestra compañera Teresa Fretes tiene que ver con el robo a una pollería que ocurrió entre el domingo a la noche y ayer a la madrugada. No contaron los ladrones de que había una copia del circuito de seguridad. Se llevaron ellos el vídeo del circuito de seguridad, pero no contaban con que había una copia y eso los terminó delatando. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de amenazas a fiscales de delitos económicos y anticorrupción.